Buenos días, buenos días. Dios te bendiga en este precioso día. Muchos de nosotros, los cristianos, hablamos de un libro llamado Filipenses. De hecho, hay una frase o un texto muy común que las personas conocen. Es Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿de dónde viene esto de Filipenses? Viene de Filipos. Filipos, una ciudad fascinante, ya que fue el punto de entrada al cristianismo. Esta ciudad se encontraba en la provincia de Macedonia, hoy llamada actualmente Grecia, colonia romana. Filipos no solo era una ciudad griega, era una colonia del Imperio Romano. Además de que por tener una gran influencia el Imperio Romano, era de manera indirecta enemiga de la propagación del Evangelio de Cristo. Pero sus habitantes gozaban de privilegios romanos. La ley, el gobierno y la cultura eran predominantes. Pero allí fueron dos hombres de Dios, uno llamado Pablo y otro llamado Silas, y estos no solo fueron azotados y arrestados por motivos religiosos, sino que ellos representaban una amenaza al orden romano. Todos sabemos que el Evangelio entró a América por vía de Europa. Pero, ¿a qué parte de Europa? ¿Y cómo se desarrolló el Evangelio en Europa? ¿Quién fue la primera persona que permitió que el Evangelio de Cristo entrara a Europa? Hoy quiero hablarte de una mujer que vivía en la ciudad de Filipos. Fue una comerciante de ropas finas, de tela de púrpura, costosa, asociada a la realeza y a la riqueza, lo que indica que probablemente era una mujer de negocios exitoso y con muchos recursos. La primera mujer convertida al cristianismo y por el cual el cristianismo entró a Europa fue una mujer llamada Lidia. Esta mujer escuchaba a Pablo predicando y dice la Biblia que Dios permitió abrirle el corazón para que pudiera entender el Evangelio. Y esta mujer se arrepintió al Evangelio y el mismo día se bautizó. Lidia no era una profeta, no era una gran mujer conocedora de la palabra, no era una mujer influente en el Evangelio, pero tenía algo genuino y era un corazón lleno de amor, de hospitalidad, de ayuda. La casa de Lidia se convirtió en el primer centro de iglesia para el Evangelio. Los filipenses, en especial el grupo que se congregaba, el primer lugar llamado iglesia, que luego viene la chiesa, luego viene iglesia, fue la casa de Lidia en Filipos. Y de ahí de Filipos vienen los filipenses. Vamos a leer la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14, que dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Taitira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer
le rogó a Pablo de que se quede en su casa y que su casa se convirtiera en el primer lugar en Europa para establecer la iglesia de Cristo. Esta mujer no es muy reconocida en la Biblia. De hecho, pocas personas conocen de Lidia y la acción que esta mujer tuvo, pero fue un punto clave y esencial para que el Evangelio entrara a Europa. Filipos, hoy llamada Grecia. El apóstol Pablo se sintió tan agradecido con la hospitalidad, la generosidad e inclusive la ayuda económica que los filipenses le ofrecieron a Pablo, que él escribió una carta a los filipenses en forma de agradecimiento. Y esto lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 15, que dice: Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Él estableció una iglesia en Filipenses, que hoy es Grecia. Pero esta mujer, Lidia, tuvo la valentía. ¿Por qué? Porque se arriesgaba a que el Imperio Romano descubriera que su casa era el lugar de reunión para la iglesia de Cristo. Pero no le importó. Esta mujer hospedaba, ayudaba financieramente al apóstol Pablo. Y no solo eso, sino que le pidió que se quedara en su casa. Así es que muchas veces nosotros creemos que las pequeñas cosas que hacemos no tienen muchos significados, pero Dios lo conoce y conoce la intención con lo que nosotros hacemos las cosas. Cuánto quisiera que personas que puedan comprender las verdades del Evangelio puedan también ceder su casa para que la gracia, el favor y la misericordia de Dios entre en sus hogares. Tal vez no conocen mucho de Lidia. Tal vez Lidia era una persona irrelevante para muchos, pero en la Biblia está mencionada por una razón específica. El Evangelio entró a Europa por esta mujer. Su casa fue el primer lugar llamado iglesia en Europa. Vamos a dar gracias a Dios por todos esos hombres y mujeres que sirven de canal de bendición para otros y que ofrecen sus lugares para servir, atender y también para honrar a los hombres y mujeres de Dios. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 41, que el que atiende y sirve y recibe a un justo en su casa, por cuanto es justo, también bendiciones de justo recibirá. Así es que hoy es un buen día para dar gracias a Dios. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un buen día para decir: Señor, ayúdame a ser un canal de bendición. Ayúdame que mi casa, mi familia, también como la familia de Lidia, se arrepintieron, se bautizaron y fueron un canal de bendición para otros. Permite que mi familia y mi casa también te sirva, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.